Vamos ahí a la primera de Juan, capítulo 2, donde nos quedamos, versículo 18 en adelante. Amén. Gloria a Dios. Dice ahí la palabra de Dios, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino como a los que la conocéis, y que ninguna mentira es de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Pues lo que habéis oído desde el principio sea permaneciente en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente o permanente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa la cual Él nos prometió, la vida eterna. Gloria a Dios. Bien, hermanos, pues tenemos esta carta en la cual el apóstol Juan aborda algunos temas importantes, pues presenta a Dios como la vida, presenta al Señor como a Dios como amor y presenta a Dios también como la luz. Y en esta parte, hermano, que estamos leyendo, tiene que ver con esa luz que el Señor es y debe de ser para nosotros. Allá en Proverbios 6:23 dice que el mandamiento es luz. Gloria a Dios, reprensiones de vida, las enseñanzas. Y tenemos, hermano, este versículo 18 que comienza diciendo: hijitos, ya es el último tiempo. Esto nos da a entender, hermano, que los apóstoles, los grandes hombres de Dios, hermano, nunca manejaron una fecha para decir que en esa fecha venía el Señor. Esto, hermano, siendo los apóstoles, en los cuales, hermano, estaba depositada la palabra del principio, la palabra del fundamento, pues Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, si alguien nos habría de enseñar, y de hecho nos enseñó el fundamento, pues son los apóstoles. Pero se da cuenta, hermano, cómo ni el mismo Juan, ni el mismo apóstol Pablo, ni el mismo Pedro señalaron alguna fecha. El apóstol Juan aquí está diciendo, sabemos que ya es el último tiempo. Y es que, hermano, él lo creía, aunque han pasado ya cerca de 2000 años desde que Juan lo dijo. Juan, en realidad, hermano, lo estaba viviendo como si fuera el último tiempo. Esto nos enseña, hermano, que nosotros no debemos de pensar en una fecha, no, pues los hombres que han dado fechas a través de los últimos tiempos han fallado una y otra vez. Daban fecha, ¿verdad? Por allá dieron fechas de que en 1914 venía el Señor. Luego movieron esa fecha
Algunos dijeron que en el 1996 movieron esa fecha para el año 2000, donde en muchos lugares pues había gran alarma, gran inquietud, gran alboroto, porque decían, ¿verdad?, que era el fin. Luego han dado otras fechas, 2012, 2018, 2024, próximamente ya hablan del 2026, 2028 y así sucesivamente, hermano. Sin embargo, debemos aprender de las Escrituras que los apóstoles no nos dan una fecha. Ellos vivieron, hermano, como si fuera el último tiempo. Vamos ahí a Mateo capítulo 24, versículo 36. Pues dice ahí la Escritura: empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Del día y hora, o sea, el tiempo, la fecha. Y alguien se atreve a decir, bueno, es que el día y la hora no se sabe, pero el mes, el año, sí podemos saber. No, hermano, esta expresión de decir el día y la hora es una expresión que nos da a entender que nadie sabe el tiempo, nadie sabe la fecha en que el Hijo del Hombre ha de venir. Se refiere a este fin, hermano, pues el contexto dice en el versículo, hablando desde el versículo 30, dice: entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y refiriéndose a este hecho, hermano, es que dice el versículo 36, del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Alabamos al Señor Jesús. El mismo apóstol Pablo, hermano, también expresa algo semejante a lo que dice el apóstol Juan, que él creía con todo su corazón de que estaban viviendo el último tiempo. En primera los Tesalonicenses capítulo 4, vamos ahí, primera los Tesalonicenses capítulo 4, versículo, gloria a Dios, 15, ¿lo tenemos? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Note usted que Él se cuenta, Él se incluye entre aquellos que habrían de quedar, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pablo, él estaba, hermano, confiado de que a él le iba a tocar este acontecimiento glorioso de la venida del Señor y nuestro recogimiento a él. Pues dice, nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, dice, seremos, él se cuenta, seremos arrebatados. No dice serán arrebatados, sino seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Se da cuenta, hermano, que ellos mismos no sabían si fecha, hermano, ellos no sabían si en ese tiempo no les iba a tocar la venida del Señor. Por eso, hermano, hay que vivir, hermano,
Esto yo creo que Dios lo hace con un propósito, para que la iglesia viva como si fuera el último tiempo. La iglesia debe de vivir, hermano, la vida cristiana como si fuera el último tiempo. Solamente de esa manera, hermano, podemos estar apercibidos, podemos estar alertas. Bien, lo siguiente que dice el apóstol Juan, allá en Primera de Juan 2:18, ahí continuamos. Hijitos, ya es el último tiempo. Y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Ya habían comenzado a surgir muchos anticristos, y refiriéndose a ese hecho dice, sabemos que es el último tiempo. ¿Se da cuenta, hermano, cómo en este tema del anticristo muchos están esperando a un hombre con superpoderes, un hombre carismático en el mundo que pueda ser líder, y que ese va a ser el anticristo? Lo cierto, hermano, que muchos con esa idea en su iglesia se ha metido, hermano, el anticristo con enseñanzas y herejías, con enseñanzas falsas. Y bueno, ya el anticristo está ahí. Y qué lamentable que lo siguen esperando cuando ya se ha manifestado el anticristo desde el tiempo de Juan, como él lo dice, y hasta nuestros días. Vamos a seguir viendo, hermano, cómo el apóstol Juan habla de no solamente de un personaje, sino que habla de un espíritu, hermano. Es más, propiamente, hermano, vamos a ver que el apóstol Juan habla de un espíritu, no un personaje, no una persona, sino de un espíritu. Encontramos nuevamente en el versículo 22 que dice, ¿quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, el que niega la deidad de Jesús, hermano. Y dice ahí, este tal, el que niega esto, la deidad de Jesús. ¿Cuántas doctrinas, hermano, hoy en día niegan la deidad, la divinidad de Jesús? Muchas, hermano. Y bueno, alguien aplica solamente esto a los gnósticos, que es una herejía también que se ha manifestado desde tiempos antiguos. Pero en realidad, hermano, aquí el texto lo que está diciendo clara y llanamente es que es anticristo aquel que niega que Jesús es el Cristo. Ya hemos dicho, ¿qué es Cristo? Cristo en español significa ungido. Eso significa Cristo, hermano, ungido. En hebreo es la palabra Mesías o Mesaya, donde también se dice Mesías, es Cristo, el ungido. Y reconocer a Jesús como el ungido, esa era la disputa, hermano, entre judíos y cristianos desde el principio. Los judíos no aceptaban ni reconocían que Jesús fuese el Cristo. No aceptaban que Jesús fuese Dios. Recuerda que en cierta ocasión le dijeron, porque tú siendo hombre te haces Dios. En otra ocasión le dijeron ellos murmurando, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y es que Jesús perdonaba los pecados. ¿Por qué? Porque allí estaba Dios.
Ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así o para él, no imputándole los pecados. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces el texto está diciendo, hermano, que aquel que niega que Jesús es Dios, que Jesús es el Cristo, que niega la divinidad de Cristo, este tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Ahí mismo en la primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3. ¿Lo tenemos? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Ahí Jesucristo ya implica a Jesús como el Cristo, y que ha venido en carne, que reconoce a lo que dice allá Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo se hizo carne, el mismo verbo que el capítulo 1, verso 1 del mismo libro de Juan, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Bien, en esto conoced, dice el apóstol Juan, el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y luego dice, y este es el espíritu ¿de quién? Del anticristo. Este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Desde ese tiempo presente de Juan, él dijo, ahora ya está en el mundo. ¿Quién? Ese espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo no es un personaje, no es una persona. Ahí mismo lo está diciendo, es un espíritu, hermano. Y bueno, cuando el apóstol Juan dice de que habían oído del anticristo, ¿cuándo habían oído? Tomen en cuenta que la primera carta del apóstol Juan es escrita cerca del año 100 de nuestra era. ¿Y sabe quién habló del anticristo antes que él? Aproximadamente 40 años atrás, ¿sí? Escuchó bien, 40 años atrás, el apóstol Pablo habló de ese anticristo. Vamos ahí a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda carta a los Tesalonicenses 2, versículo 3. ¿Lo tenemos? No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá. ¿No vendrá quién? El Señor. No vendrá el Señor sin que venga antes la apostasía, y en esa apostasía, ¿qué es apostasía? Apostasía, hermano, viene de la palabra apartarse. Eso es literalmente la palabra apostasía, apartarse. En este caso, apartarse de la fe en Dios. En la apostasía, hermano, se manifieste, dice ahí que sin que venga antes la apostasía y se manifieste o se dé a conocer o se revele el hombre de pecado, el hijo de perdición.
Ahora, cuando está diciendo ahí en singular el hijo de perdición, el hombre de pecado, no es que se refiera a un personaje, sino se refiere a todo aquel hombre de pecado y de perdición, es decir, que se pierde, que apostata de la fe, que se aparta de la fe, que viene a ser ese hijo de perdición. Y antes de proseguir con esta escritura, mire, vamos a ver que este término de usar el singular para referirse a todos o muchos es muy común en la Biblia. Por ejemplo, vamos allá al Salmo 9. Salmo 9. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Salmo 9. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 5. Reprendiste, ¿qué cosa? A las naciones. Naciones se referirá a una sola persona o a muchos. A muchos. Es más, la versión antigua dice, reprendiste gentes. Y luego dice, destruiste al malo. ¿Será que el malo solamente es una persona? No, se está refiriendo en general a todas aquellas gentes o naciones que el Señor reprendió. A ellos, hermano, aunque son un plural, aunque son un sustantivo colectivo, naciones, les está diciendo, destruiste al malo. Y luego dice la segunda parte de este versículo 5, raíste el nombre de quién, de él, de ellos. ¿Ellos es plural o es singular? Es plural. Raíste el nombre de ellos para siempre jamás. Aunque dice destruiste al malo, sin embargo se refiere a un conjunto, se refiere a muchos. Pues el texto nos lo confirma cuando dice, raíste el nombre de ellos. Vemos otro ejemplo allí en Isaías capítulo 55, donde dice en el versículo 7, deje el impío su camino. Se referirá a un solo hombre en la tierra y a través de la historia que debe de dejar su camino y sus pensamientos. No, se refiere el texto, aunque usa el singular, sin embargo se refiere a todos y cada uno de aquellos que son impíos e inicuos. Deje el impío, no tiene que decir el texto, dejen los impíos para darse a entender este lenguaje que habla en pluralidad. Deje el impío su camino, y el hombre no tiene que decir los hombres, sino al decir el hombre inicuo, se refiere de hecho a todo aquel que es inicuo. Deje sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y así, hermano, pudiéramos ver muchos textos donde usa ese término, esa palabra en singular, sin embargo, se refiere a un colectivo, se refiere, hermano, a muchos, a todos y cada uno de aquellos que son malos, que son impíos, que son inicuos. Entonces, no es de sorprendernos que la segunda carta a los tesalonicenses también habla en ese término, al parecer singular, pero que no se trata de una sola persona, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Bien, entonces volviendo ahí a la segunda carta a los tesalonicenses, dice el versículo 4, cabe notar, hermano, que aunque aquí el apóstol Pablo no usa
el término propiamente anticristo. Sin embargo, lo que dice aquí describe a uno que es anti, es decir, contra Cristo. Anticristo es en contra de Cristo. Pues el versículo 4, mire lo que dice, ahí está cómo habla de alguien que es anti, contra, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente, no dice que se siente, sino que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Bien, alguien espera inclusive que se levante, hermano, nuevamente el templo en Jerusalén, allá donde está la cúpula dorada o la cúpula de la roca. Están esperando que ahí se levante nuevamente el templo. Pero ya hemos dicho, hermano, cuando hemos abordado el tema del templo, que el Señor Jesús predijo o profetizó el fin de aquel templo. ¿Se acuerda? Mateo capítulo 24 dijo, cuando sus discípulos le enseñaban el templo, le enseñaban aquellas piedras del templo. ¿Y qué dijo el Señor? De cierto os digo que será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Se cumplió? Sí, se cumplió en el año 70, hermano, de nuestra era. Las tropas romanas al mando del general Tito y del emperador Vespasiano llegaron a destruir aquel templo. Y solamente, hermano, quedó aquellos muros de contención que armaban la plataforma, la parte plana donde estaba el templo. Hoy en día, cuando se habla del muro de los lamentos o el muro occidental, que también se le llama los diferentes muros, son en realidad muros de contención que tenía, hermano, aquella esplanada. Esa es la palabra, ¿verdad? Esplanada. Y esa esplanada, hermano, donde estaba el templo, fue, hermano, totalmente el templo destruido. Y en su lugar, los otomanos construyeron esa cúpula de la roca y una mezquita ahí en la explanada. Por cierto que hasta, mire, esto es hasta de Dios, hermano, porque los judíos actualmente, los judíos no tienen acceso a la cúpula de la roca, no tienen acceso ni turistas ni judíos, solamente tienen acceso los musulmanes a ese lugar. Y hay seguridad que vigila que nadie acceda dentro de ese santuario. Y es que, hermano, el Señor habló de su fin y el fin se cumplió. Ahora el templo no es de piedras, no es de ladrillos, no son muros. Ahora el templo, dice la Biblia, que somos nosotros. Cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios, ¿o no sabéis que vosotros sois el templo de Dios? Y si alguno violar el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y en su conjunto, hermano, la iglesia también es llamada el templo de Dios. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual compaginado todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahí está la iglesia en su conjunto,
en la cual el fundamento son los apóstoles y profetas, va creciendo para hacer ese templo, no de piedras, no de ladrillos, no de muros, sino un templo santo en el Señor. Ese es el templo del cual ahora habla la Biblia. Y por el Espíritu Santo, hermano Pablo, que es uno de los que claramente habla de que el templo ya no es de 4 paredes, sino que ahora la iglesia somos el templo de Dios. No se iba a poner aquí a hablar nuevamente de un templo literal, sino que esta escritura, hermano, de segunda carta a los tesalonicenses, habla, como en todas sus cartas el apóstol Pablo, habla de un templo espiritual. Sí, repito, cada uno de nosotros, dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, 1 Corintios 6, 19, entre otras escrituras, hablan de que el templo somos nosotros. Amén. Y ahora, hermano, el apóstol Pablo nuevamente no tiene por qué referirse a un templo hecho de muros, hecho de piedras, sino que se está refiriendo al templo de Dios. ¿Cómo se da la apostasía? Cuando ese espíritu del anticristo se asienta o se posesiona o toma control, esa palabra asentar, por eso hice la aclaración, no dice se sienta, por lo menos en la versión antigua dice que se asienta, y esa palabra quiere decir que está para dominar, para controlar. Ese espíritu del anticristo viene a dominar en el templo de Dios. Aquel que en un tiempo fue templo de Dios, ese espíritu del anticristo viene a ensuciarlo, viene a contaminarlo. ¿Se acuerda, hermano, lo que dice la Escritura de aquel espíritu que sale del hombre y anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo? Dice, volveré a mi casa de donde salí. Y vuelto ¿a dónde? A la casa, al templo. Trae otros 7 espíritus peores que él, y el postrer hombre es hecho peor que el primero. Eso es apostasía. También, hermano, el apóstol Pedro menciona esto ahí en su segunda carta de Pedro. Vamos a ir rápidamente a ver en el capítulo, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez, o sea, después de haberse apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez, el volviéndose en ellas, ¿qué pasa? Que el templo, hermano, viene a ser guarida de demonios. El templo, hermano, viene a sentarse y viene a controlar el espíritu del anticristo. Y dice entonces que si se envuelve en esas cosas, ¿en qué cosas? En las contaminaciones del mundo. Envolviéndose en ellas son vencidos, sus postrimerías les son hechas peores que los principios. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Qué tremendo, hermano. Eso habla de apostasía. ¿Y qué pasó con el templo? Que el espíritu, hermano, del anticristo, que está en contra de Cristo, se posesiona
de lo que antes fue un templo de Dios, de lo que antes fue la casa de Dios. Viene el espíritu del anticristo y se posesiona de ese templo y lo hace guarida de demonios. Volviendo ahí a la segunda carta a los tesalonicenses, sigue diciendo que cuando se asienta ese espíritu, hermano, del anticristo, se hace parecer, hermano, como Dios. Eso es lo que dice la parte final del versículo 4. Tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de la apostasía? Que van a hacer, que se van a ir a las cantinas, que se van a ir a los lugares de vicio y esas cosas. No, mire qué es lo que nos dice acerca de la apostasía. Vamos ahí en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Versículo 1. ¿Lo tenemos? 1 y 2. Dice, empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahí está apostasía. Cuando se manifiesta el hijo de perdición, el hombre de pecado. Algunos apostatarán de la fe escuchando. ¿A quién escuchan? ¿A una persona, a un personaje? A espíritus, hermano, claro, a través de hombres que son engañados y siguen engañando. Es lo que dice, pues, de aquellos malos hombres que sí engañan y ellos mismos son engañados. Pues dice ahí el texto, apostatarán de la fe escuchando a espíritus de error, espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. Fíjese, se hacen pasar por doctrinas, pero cuidado porque son doctrinas de demonios. Y luego dice el versículo 2 que con hipocresía, o sea, ¿qué es la hipocresía, hermano? Se hacen parecer como de Dios, se hacen parecer muy buenos. Sí, hijito mío, Dios te bendiga, Dios te ama. Y sus doctrinas son muy sutiles, cuidado, hermano, son muy sutiles porque es como aquella mujer ramera que menciona Proverbios 7, que rinde a un joven falto de entendimiento, no a la fuerza, no con fuerza, no, sino que lo rinde con la suavidad de sus palabras. Pone miel a su boca, a sus labios, y habla muy dulcemente. Cuidado, porque esa es la hipocresía con que se infiltran esas doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Ahí está, hermano, qué tremendo es esto. Y hablando de esto mismo, mire lo que dice en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 4. Esto también sepas que en los postreros días, habla de los mismos tiempos de la apostasía, vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres. Hijos, cuidado de no estar en esa lista, porque se identifican como desobedientes a los padres, ingratos, es decir, malagradecidos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados. Otra versión dice implacables o intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero vea lo que dice el versículo 5, teniendo apariencia ¿de qué? De piedad. Ay, tienen una apariencia de ser tan buenos. Ay, cómo hay amor con esos hermanos, ¿verdad? Sí, tienen una apariencia, les gusta hablar mucho del amor. Sí, dicen, para todo Dios es amor. No importa cómo vivas, hijito. No importa, Dios es amor. Dios te perdona y te quiere así como eres. Sea un homosexual o sea alguien con esa distorsión de orientación sexual, les dicen, Dios te ama así como eres. Es tan grande su amor que ama a todos. Teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, a estos evítalos. Romanos 16, mire lo que dice Romanos capítulo 16, versículo 17 y 18. ¿Lo tenemos, hermanos? Y os ruego, hermanos, que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y apartaos de ellos, porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres, es decir, a ellos mismos se sirven. ¿Y con qué, hermano? Dice aquí la versión antigua, dice, con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones, ¿de quién? De los simples o ingenuos. Bien, ahí está. Con suaves palabras. No, hermano, nadie se presenta diciendo, ¿sabe qué? Nosotros somos del diablo y queremos que te vayas al infierno. ¿Verdad que no? Nadie dice eso. Por supuesto que no. Todos dicen, Dios te ama, Dios es amor. Hablan, hermano, con suaves palabras y bendiciones, pero engañan. ¿Cómo se presenta un engaño? Pues con una careta que es con apariencia de piedad, con una, por decir así, una máscara piadosa que representa que es muy bueno, que es muy buena. Cuidado, hermano, porque así viene la apostasía y se manifiesta el hijo de perdición, el hombre de pecado. Volviendo ahí a terminar de leer lo que empezamos en segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, dice el versículo 5, ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide. ¿Qué es lo que impide? Alguien dice, no, pues los apóstoles, el Espíritu Santo. Siempre, hermano, para poder entender un texto hay que leer su contexto. Ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste. ¿Se manifieste qué? El hombre de pecado, el hijo de perdición, la apostasía, el anticristo. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora o lo que ahora impide, o aquel que impedía. ¿Quién es el que impide, hermano, que se manifieste apostasía en una congregación? Todos y cada uno de aquellos que retienen la sana doctrina, hermano. Por eso, vamos a ver el contexto. Vamos a ver ahí en el versículo 13. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu y fe de ¿qué? Fe de la verdad, a lo cual os llamó por nuestro evangelio para alcanzar la gloria
de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retener, ¿qué cosa? La doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ahí está. Mientras que hubiera hermanos que retuvieran la doctrina que habían aprendido de los apóstoles, no se iba a poder manifestar, hermano, el hijo de perdición, no se iba a poder manifestar el hombre de pecado o la apostasía, hermano. Y esto aplica, hermano, en cada congregación, que en su conjunto también venimos a ser un templo. Amén, como ya leímos o como ya dijimos en Efesios 2:20 en adelante. En aquella congregación, hermano, que da lugar a doctrinas erróneas y que ya no hay hermanos que retengan la sana doctrina que se aprendió de los apóstoles, la doctrina apostólica, fácilmente, hermanos, se introducen doctrinas de demonios. Y eso es lo que ha pasado, hermano, con muchas congregaciones, hablando en su sentido local, con muchas iglesias. Eso ha pasado, hermano. Hay una organización, hermano, religiosa muy grande, que uno de sus pioneros, cuando vio que la iglesia se estaba desviando de la verdad y que empezaron a tomar puestos, nombramientos, títulos, llamarse el obispo presidente, el obispo regional, el vicepresidente y todo eso, hermano. Este pionero de esta iglesia dijo, yo veo, ¿verdad?, a la iglesia como una señora gorda que se infló, se sentó sobre una silla, y las patas de la silla se quebraron. La señora gorda, pues, era la iglesia que se infló, oiga, ¿cómo no?, con tantos títulos y nombramientos, el reverendo, el obispo presidente, el reverendísimo, y bueno, algunos, por si les falta uno, se hacen llamar obispo, pastor, reverendo. Se inflaron, y dijo este pionero de esa iglesia, la iglesia se infló, se hinchó, se envaneció, se sentó en esa silla, en sus estatutos, en sus ordenanzas de hombres, y la espiritualidad se quebró. La espiritualidad se quebró. Algunos interpretan a esa señora gorda de esa misma figura que pusieron como la organización. La señora organización se infló, se envaneció, la silla como la iglesia se sentó sobre la iglesia y la espiritualidad se quebró. Y así es, hermano, como se ha dado mucha apostasía en iglesias, en pueblo de Dios. Pero están esperando el anticristo. Creen estar muy bien y están esperando el anticristo. Un personaje carismático, un personaje inclusive con superpoderes y una inteligencia superdotada que va a emerger en el mundo. Y mientras el diablo, yo creo, se ha de reír y ha de decir, síganlo esperando, mientras que yo lo sigo engañando. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, esto es lo que anunció Pablo, hermano, y de lo cual el apóstol Juan dice en su carta, ustedes ya habían oído. Como ya dije, esta carta a los tesalonicenses se escribió aproximadamente 40 años antes de la carta del apóstol Juan. Y por eso les dice, ustedes ya han oído de que el anticristo había de venir y ya
han comenzado a ser muchos anticristos. 40 años después, había ya muchos hermanos, ya no permanecieron firmes, ya no retuvieron la sana doctrina que habían aprendido de los apóstoles. Y bueno, el espíritu del anticristo empezó a hacer estragos desde aquel tiempo en que Juan escribe su carta. Terminamos de leer aquí el segundo a los Tesalonicenses 2, versículo 8. Y entonces será manifestado aquel inicuo, otra vez, aunque usa el singular, sin embargo se refiere a todo aquel que es inicuo, todo aquel que cae en apostasía. Será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿A quién matará el Señor con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida, hermano? ¿A un solo personaje? No, hermano. Se está refiriendo a todos aquellos que siguieron la impiedad. ¿Qué dice allá el Salmo 53? Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y en derredor suyo habrá tempestad grande. ¿Qué dice esta misma carta, segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 7? Y a vosotros que sois atribulados, dad reposo con nosotros, cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia. ¿Cómo se manifestará? Según el versículo 8, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, hablando de todos, de muchos, los cuales serán castigados de eterna perdición. ¿Por qué, hermano? Por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. Allí está, hermano, no es un solo personaje el que va a ser destruido con el resplandor de su venida, sino que es todo, hermano, todo el sistema religioso del anticristo. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Volviendo a la carta del apóstol Juan, quiero ir a la segunda carta del apóstol Juan. Como es un solo capítulo, vamos al versículo 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este tal, o sea, el que no confiesa la divinidad de Jesucristo, el que no confiesa que Jesús es el Cristo, este tal, el engañador es, ¿y qué más? Y el anticristo. ¿Se está refiriendo a un solo personaje, hermano? No, sino se está refiriendo a muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Refiriéndose a esos muchos, este tal el engañador es y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Cualquiera que se rebela, que se extravía, dice otra versión, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Hemos dicho, hermano, que aquí no hay medias tintas, no hay cosas a medias, de que alguien diga, no, pues si yo no tengo a Dios en mi vida, pues tampoco tengo al diablo. Soy neutral. No, hermano, o aquí está, o es hijo de Dios, como dice Juan, o es hijo del diablo. No hay neutrales. Es lo que dijo el Señor, ninguno puede servir a dos señores. No se puede.
Alguien equivocadamente dice, bueno, es que alguien está sirviendo con un pie en el mundo y con otro en la iglesia. No, el Señor no dijo así. El Señor dijo que eso no se puede. Ninguno puede servir a dos señores. O sirve a uno o sirve al otro. O sirve al Señor Jesucristo o sirve al diablo. Así de claro, ¿verdad? Bueno, y es que así de claro y de tajante es el apóstol Juan. Versículo 8, entonces, el versículo 9. Versículo 9 dice, cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y dice ya Romanos 8 que el que no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Alabamos al Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a concluir terminando allí en Primera de Juan. Hubiera querido alcanzar más, pero mire, esto es tan importante, hermano. Volviendo allá a la Primera de Juan, capítulo 2. Estamos en la segunda carta, volvamos a la primera carta. Capítulo 2, y ahí concluimos. Dice entonces el versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo. Y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también, ¿por quién lo habían oído, hermano? Por el apóstol Pablo, como ya dijimos, aproximadamente 40 años antes. Ustedes habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente, en ese presente que le tocó vivir a Juan al finalizar el año 100 de nuestra era, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Y fíjese cómo habla de apostasía, hermano, refiriéndose a todo aquel que cae en esta apostasía y que se manifiesta el anticristo. El 19 dice, salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Amén. Damos gracias a Dios, hermano, por su palabra. Estemos, hermano, alertas a la palabra profética más permanente.